Bueno, el virus del papiloma humano es el que nos trae a esta sala el día de hoy. Estamos aquí muy bien acompañados Por el doctor Kenneth Loaiziga, que es médico obstetra también y ginecólogo, que nos habla del virus del papiloma que queremos conocer, doctor. ¿Qué tan frecuente es? Porque mucho escuchamos hablar de él, pero muchísimo. La frecuencia. Las cifras de frecuencia son bastante alarmantes. Hay estudios que dicen... El problema es cómo detectar el virus en sí en la población en general, pero hay estudios que dicen que por lo menos el 50% de las personas sexualmente activas son portadoras del virus. ¿Cuánto porcentaje? 50%, una de cada dos personas. Hay estudios que dicen que más. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Que más, hasta el 90% de las personas pueden ser portadoras del virus. Hay datos curiosos, interesantes, por ejemplo, las niñas nacidas de madres que tienen un antecedente de un Papá Nicolau alterado, al mes de nacidos el 4% de estas niñas tienen, el 25% de las niñas entre 1 y 5 años en un estudio que se hizo en Austria, sin historia de abuso sexual, que esto es muy importante, que hay que puntualizarlo, que no haya habido historia de abuso sexual, el 25% de las niñas tienen el virus en la vagina. O sea que muchas de las niñas se infectan ya en el canal de parto. En el parto, cuando salen de vía vaginal. Se ¿Cuáles son los síntomas? No digamos que se infectan, entran en contacto con el virus y van a tener el virus. A la hora de la salida, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, inicialmente en estas niñas no hay ninguna sintomatología, por eso hay que hacer la diferencia. Las únicas, cuando una niña tiene sintomatología infecciosa por virus del papiloma humano es porque ha habido abuso sexual. Y en el caso, digamos, de las muchachas en caso de las mujeres adultas, hay dos tipos de manifestaciones. El virus, y hay que hacer también una diferencia que es muy importante. Solo el 3% de las mujeres o de las personas, de los individuos que tienen el virus, van a tener patología, o sea, van a tener enfermedad. ¿Solo el 3%? Sí, porque eso significa que la gran mayoría de la población se va a defender, si no bien, por lo menos de una manera bastante adecuada, para lesiones malignas, ¿verdad? Pero hay muchos que no se defienden para eso porque el virus tiene dos manifestaciones dependiendo de las cepas virales con las que estemos tratando. Hay 2 cepas que no son oncogénicas, es decir, que no generan cáncer, y hay 20 cepas que sí generan cáncer. De las 2 que no generan cáncer, que son de las más frecuentes que hay, estas generan lo que se llaman las verrugas genitales o condilomas acuminados, que son lesiones que crecen en forma de coliflor chiquititas, pero hay de todos los tamaños. Yo he visto lesiones desde 1 milímetro hasta lesiones como un tamaño de una coliflor en los genitales. Obviamente estas son personas que tienen compromisos inmunológicos que los afectan y que los ponen en riesgo para poder desarrollar tal cantidad de lesiones. Las más frecuentes son las mujeres embarazadas. Bien. Y el otro porcentaje de virus, esos 20 subtipos, son subtipos oncogénicos, es decir, que generan cáncer, lesiones premalignas, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ o cáncer invasor de cuello de útero, vagina, periné, región perianal, canal anal, pene y región perineal en hombres también. Kene, para seguir ampliando eso, vamos a irnos con Helen, que nos tiene una historia que compartir con respecto a esto. Helen, adelante. Gracias y muy buenos días. Esta mañana está con nosotros pues una señora que va a contar su testimonio y ojalá que usted que está en la casa pues pueda servirle como pistas los síntomas que ella tenía. Vamos a empezar primero. Usted empezó con una molestia. ¿Qué fue lo que le pasó? Con un dolor en la parte baja del abdomen y yo tenía 15 años que se me dio la menstruación. A los 15 años me empezó un sangrado. Y me hicieron todos los exámenes y me operaron a los 4 meses de todos los estudios que me hicieron y ya me mandaron a operar. ¿Y cómo eran los sangrados que usted tenía? ¿De qué color? Usted me dice que tenía que andar con un cótex todos los días porque el sangrado no le paraba. Sí, era un sangrado, no era muy fuerte, ¿verdad? Pero era una cosa que tenía que andar con cótex porque, ¿verdad? Por evitar, ¿verdad? Manchar la ropa, todo eso. Y me hicieron la biopsia y ahí pues ya me descubrieron, ¿verdad? Que tenía un carcinoma de endometrio. Usted también me decía que, bueno, el dolor era muy fuerte. ¿En qué parte era el dolor que usted sentía? En la parte baja del abdomen, era mucho dolor. Sí. ¿Qué hacía usted con esa molestia cuando le empezaban esos dolores? ¿Tenía que tomar pastillas o era muy incómodo? Yo lo que hacía era tomar manzanilla, nada más té de manzanilla, porque era lo único que tomaba, nada más. Sí, ¿no? Y a veces acetaminofén.
¿Usted empezó a sospechar que podía ser algo raro porque eso le empezó a pasar de repente? No, viera que no. Sí, yo decía, pero ¿por qué esto? Pero no se me ocurrió, ¿verdad? Que era nada así malo, ¿verdad? Que era un cáncer. Pero, Bueno, muchísimas gracias y regresamos nuevamente, compañeros, con ustedes con este caso. Muchísimas gracias, Helen. En este caso, por ejemplo, doctor, que esta señora aducía que tenía un dolor, ¿esto se relaciona directamente con el papiloma o el cuadro cambia? Bueno, hay una cosa muy importante con respecto al virus del papiloma. Es una infección que pasa desapercibida la mayoría de las veces, pero hay síntomas que sí pueden orientar a que hay virus del papiloma. Uno, el crecimiento de arrugas genitales, o sea, nada más una lesión que comienza a crecer en los genitales, desde donde comienza el vello púbico hasta donde la espalda pierde su bello nombre. Entonces, toda esta zona se ve o se puede ver afectada por lesiones verrucosas, condilomatosas, tipo coliflor, chiquititas, de todos los tamaños que pueden crecer unas o múltiples y que muchas veces se complican porque hoy en día, con la costumbre que hay del rasurado genital, muchas mujeres se rasuran con navajilla. Sí. Entonces, cortan las lesiones, hacen microheridas en la piel y entonces van, es como trasplantar matitas de rosa, ¿verdad? Entonces va creciendo. Entonces, cuando hay lesiones, no rasurarse hasta que las lesiones hayan desaparecido para evitar la proliferación de nuevas lesiones. Entonces, ese es un síntoma. Otro síntoma que con alguna frecuencia se ve, o con mucha frecuencia se ve, es lo que se llama la vulvodinia, el dolor en la vulva, o el prurito vulvar, la picazón en la área. Que nos pica ahí, digamos. Especialmente cuando el prurito se asocia, la picazón se asocia a momentos claves del ciclo menstrual, premenstrual, posmenstrual, en el periodo de ovulación. Esa picazón, esa comezón que llega, que es intensa, que no abandona y que no hay cura para ella porque se ponen cremas y no se quita, entonces muchas veces puede ser del virus del papiloma humano. Y la otra, que son las lesiones internas, que pasan totalmente desapercibidas, no hay ningún síntoma, a no ser que ya tengamos una lesión maligna, en cuyo caso la lesión maligna puede generar dolor, pero ya por un cáncer, que es otra cosa. Doctor, el virus en sí no da ningún síntoma. Una de los que estábamos hablando, doctor, es que parece coliflor, que usted decía, que tiene esa forma y nosotros tenemos igual una imagen porque tal vez uno se lo imagina, pero hay que verlo y para que usted nos hable aquí de los... Aquí hay que llamar, digamos, en el pueblo, esa es la unidad doctor? Viral, ese es el virus, pero esta es la forma pura del virus a nivel de DNA, eso es una forma icosaédrica. Es como se ve, en el laboratorio. Además, eso se ve solo con microscopía electrónica, eso es una forma icosaédrica y la vacuna que hay para el virus forma esa misma estructura. Estos sí son lesiones verrucosas. Vean ustedes que las hay de distinto tipo. Y lo que yo mencionaba justamente son las lesiones en el área del vello púbico. Vean ustedes que ahí tenemos 6 lesiones, ¿verdad? 4 principales, 2 laterales, inclusive una en el lado izquierdo de las... ¿Salen de la nada o son progresivas? Doctor, porque parecen eso parece como las que llamamos verrugas, estas que uno asocia como con las brujitas, ¿verdad? Que salen cerca de la nariz. Son muy parecidas, lo que pasa es que las verrugas condilomatosas tienen una proliferación una forma de crecimiento que se parece mucho a la cresta de gallo. Por eso la gente en el campo le llama cresta de gallo. Así se conoce popularmente. Doctor, ¿en cuánto tiempo, digamos, llego yo a tener esa aparición? ¿Es inmediata? Patricia, vea, usted puede pasar de no tener nada al día siguiente a tener una coliflor en medio de las piernas. Estoy hablando de una semana, 2 semanas. No puede ser, es rapidísimo, el crecimiento es rapidísimo. Doctor, ¿y ahí crecen más de lo que estamos viendo? Pueden crecer todo lo que quieran. Y se van esta zona no es una zona de aparición típica porque es la zona del vello. Correcto. Pero vean ustedes lo que yo dije antes, hay rasurado. Y estoy seguro que ese rasurado fue con una vajilla. Y al ser con una vajilla, entonces por eso hay más lesiones. Probablemente la lesión primaria está a nivel de los labios mayores. Abajo. Y entonces más bien lo que es una autoinoculación, una autosiembra que se hace con la navajilla. Sí, o sea, los vamos contagiando, las vamos jalando. Sí, porque las se producen microcortaduras en la lesión y entonces ya la navajilla viene con virus. Y donde se corta otra parte de la piel, lo que hace es sembrar nuevas como cepas ahí, lo vamos pasando. Doctor, aprovechamos para darle el paso a Helen, que tiene otro caso importante que queremos abordar y ayudarles en esta mañana, por supuesto. Así que, Helen, vamos con vos. Gracias, y ahora continuamos con la historia de otra señora. En el caso suyo, ¿qué era lo que usted sentía? Yo sentía mucho dolor en la pancita, aquí abajo de la pancita, del ombligo. Sentía mucho dolor y después, entonces cuando yo empecé así, fui del médico y el médico me
me hizo el papá Nicolau, luego me hizo una biopsia y ahí seguimos con tratamientos. Y después, la biopsia a usted le sale alterada y también el papá Nicolau, y es ahí donde usted empezó a preocuparse. ¿El aporte emocional siempre afecta mucho en esto? Bastante afecta a uno en eso, por el derecho de que hay en la misma familia a veces no lo entienden a uno qué es lo que tiene uno. Entonces uno, ¿qué hace uno? Tal vez ir en el médico para que el médico a ver qué decide por uno. Entonces es cuando el médico comienza a darle a uno tratamientos o le pone más cuidado a uno. Usted tenía también, le empezaron unos sangrados extraños. ¿Y de qué color era la sangre? Bueno, las primeras veces era sangre corriente, pero demasiado. Fue cuando ya uno se preocupa bastante, entonces lo llevan, cuando ya uno se preocupa por una cosa de esas, entonces ya uno le exige más al médico como que lo vean mejor para ver qué es lo que tiene uno. La sangre era, usted me dice, primero empezó como un color clarito, como es normalmente en la menstruación, pero después empezó a hacerse como oscura. Sí, primera era sangre normal y después fue ya la sangre así como oscura y más feilla. Entonces cuando el médico me vio a mí, me dice, no, ya me pusieron citas como más seguidas a mí. ¿Usted empezó a sentirse mal? ¿Eso, digamos, le hacía que no comiera bien? ¿O qué sentía usted emocionalmente? Ya, y me sentía mal por el derecho que ya uno ni tranquilidad tenía porque no podíamos comer bien. Y yo de consejo le doy a todas las señoras que padecen de esa enfermedad así, que se pongan, que vayan del el médico que tengan más cerca, para que se preocupen más por ellas. Eso es lo que yo le digo a las personas, ¿verdad? A cómo me sentía yo, para que otra persona no se sienta como me sentía yo. Perfecto. Bueno, quiero recordarles algo importante. Aquí en San Ramón se van a estar dando unas charlas gratuitas de parte de la Fundación Funcavida sobre el virus del papiloma humano. Así que si usted está interesado en poder recibir esas charlas gratuitas, puede llamar a esos números de teléfono. Regreso, compañeros, nuevamente con ustedes. Excelente, Helen. Muchísimas gracias. Y veíamos el caso. Otra vez hablan del dolor abdominal, dolor en la pancita, doctor, y aquí también un sangrado. Yo quiero insistir en esto. El virus del papiloma humano es una infección larvada, es decir, que pasa desapercibida generalmente cuando es a nivel de genitales internos. O sea, los tipos oncogénicos, que son los más preocupantes, son los que menos síntomas dan al inicio. Hay situaciones que son críticas con respecto a esto, y es, por ejemplo, el hecho de que muchas personas creen que van y se hacen un Papa Nicolau y ya están protegidas de por vida. Eso es terrible, porque primero que nada, el Papa Nicolau es el peor examen que existe para detectar virus del papiloma humano, porque no es para eso. El Papa Nicolau fue diseñado para buscar células anormales precancerosas o cancerosas. El virus del papiloma humano tiene la capacidad de pasar desapercibido muchas veces por varias razones. Una, porque el sistema inmunológico del organismo lo logra controlar, lo logra tener ahí como quien dice sosegado, adormecido. Sí. Y en este caso eso significa que el organismo nos está protegiendo. Sí. No significa que no tenemos el virus, nada más que nuestro sistema inmunológico funciona muy bien y nos protege. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación? Digamos, ¿cuál es el examen que me debo hacer? ¿Qué sale en ese examen? Porque si hablábamos de esas cifras tan altas, estamos hablando de que un montón de mujeres podemos tener el papiloma, el virus, y no tenemos ni la menor idea. Sí, Patricia, pero también aquí hay una cosa que uno tiene que ser claro y muy específico. Tener el virus no es sinónimo de enfermedad. Si yo dije que hasta el 90% de las personas lo tienen, significa que la gran mayoría de personas no van a tener consecuencias de tenerlo. El problema es que no sabemos quién sí y quién no. ¿Quién va a tener esas consecuencias? Esa es la gran diferencia. No? Entonces tenemos que identificar esa población. ¿Y cómo llego a ese punto? Bueno, primero que nada hay que hacer exámenes específicos para detectar el virus. Entonces hay que buscar el DNA viral, es decir, la información específica que nos dice que el virus está ahí, porque el virus no es una estructura en sí, es información pura. Por eso los virus de las computadoras se llaman virus, porque es una cosa que llega y se le mete a la computadora, nadie sabe de dónde llegó ni cómo se metió, pero una vez que está ahí, hace daño a la computadora. Es lo mismo porque la palabra se toma del original del virus en humanos, porque este virus es información que se mete a la célula del huésped, se mete al núcleo de la célula y se pega donde está la información, donde está el software. ¿Y qué es lo que se ve ahí, Kenneth? ¿Qué es lo que se ve, digamos, en ese examen? No, ¿en cuál examen? Digo, cuando estás buscando en el DNA... Bueno, es que eso se toma una muestra que puede ser como esto. Estos son los instrumentos para tomar un monocapa. Esta es la citología en fase líquida. Esto es un tarrito que tiene un líquido y esto es una espátula que me permite tomar material de secreción de la vagina.
se pone aquí adentro, esto se centrifuga. Esta espátula, digamos, ¿puedo abrirla? Sí, claro. Esta espátula, ay, Te pasamos la cuenta al canal. Dele, pate. Ok. Esta espátula, digamos, es la misma con la que le hacen a uno el Papa Nicolau. Es la del Papa Nicolau. Ok, y entonces, también sirve para recoger la misma muestra, porque lo que hacen en este caso es ¿y que... en qué se diferencia entonces, doctor? Son las técnicas de laboratorio en donde se toma una muestra y van y buscan el DNA viral. Ah, ok, no es como te sacan la muestra, sino que es en el laboratorio lo diferente. Bueno, vea, para ser más claros, el Papa Nicolau inicial era una lámina de vidrio transparente, ¿verdad? Sí. Que ahí se cogía y se hacía un extendido, un frotis, que ya quedaba seco y se fijaba en un líquido y ya queda pegado a la lámina. Entonces lo que hacía el citotecnólogo o el patólogo es nada más revisar, tiñen eso con unas sustancias especiales y luego revisan y buscan las células a ver si hay células anormales. Por eso lo que están buscando es la globalidad, ver la célula, a ver si la célula es sana o es anormal. El virus no se ve en ahí, porque el virus no se ve porque está dentro de la célula. Entonces, en esto lo que hacen es, corren otra cosa y lo que buscan es esa información que dice ahí hay virus. Dentro de esas células. Entonces, sí, doctor. Es una técnica mucho más sofisticada que se llama reacción en cadena de polimerasa. Eso no se ve al ojo desnudo, se sigue en máquinas que hacen y hay distintas técnicas. Pero, tanto es así, sí, dale. que hay un estudio muy interesante que se hizo tomando tumores malignos de cáncer de cuello de útero de 20 países diferentes y les hicieron un corte y les hicieron un análisis para buscar el DNA viral. Sabemos hoy en día que el virus del papiloma humano es el responsable del prácticamente el 100% de los cánceres de cuello de útero. Y resulta que en ese estudio, solo el 67% de los tumores de cáncer de cuello de útero de 20 países tenían el virus. Entonces, ¿cómo es posible? Si esto fue hasta motivo de un premio Nobel. A la persona que describió esto, que fue Harald Surhausen, un alemán, le dieron el premio Nobel porque desde 1973 dijo, virus del papiloma humano ocasiona cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿cómo vienen ahora a decirnos que no? Entonces cogieron las mismas muestras de cánceres, que sabemos que el virus está, no hay ninguna duda, y le hicieron 3 cortes. Y lo analizaron con 3 técnicas diferentes para ver si el virus aparecía. Y pasamos de un 67 a un 99.7% de aparición del virus. Doctor, vamos con Nieves Lara, que nos está dando esto. Yo estoy embarazada. ¿Cómo podría darme cuenta que me está afectando? Bueno, primero que nada, aquí lo importante, y vamos a retomarlo porque es igual para embarazadas, no embarazadas, adolescentes, mayores. Un buen examen ginecológico. Y el buen examen ginecológico debe incluir una colposcopía. Colposcopía. Colpo es vagina, scopía es un microscopio. Entonces, es un microscopio para ver a la vagina. Con ese microscopio y usando algo que yo vi ahora que estaba ahí en la pantalla de reojo, el ácido acético, vinagre blanco, 3% o al 5%, se pone el vinagre y el vinagre en la vagina, cuando lo aplica, y el vinagre tiene la capacidad de condensar la proteína del citoplasma de la célula. Imagínense un huevo. La parte blanca es el citoplasma. Y sabemos que el huevo, la parte blanca es pura proteína, lo amarillo es colesterol. La célula es muy parecida. El citoplasma celular tiene mucha proteína. Entonces, el ácido acético lo condensa y lo transforma y lo hace blanco temporalmente. O sea, es un proceso que dura 5 minutos. Entonces ahí vemos, porque entonces todas las células que se ponen blancas forman agrupaciones y nos dan estructuras que nos dicen, de acuerdo al patrón de la estructura, que hay una alteración y que ahí hay virus o que ahí hay displasia. Así es como se ve. ¿Cómo genera preocupación? ¿Cuál es el examen que realmente nos revela dice? Mabel dice, ¿con el ultrasonido monocapa se puede detectar un papiloma? Bueno, doña Mabel, aquí hay una confusión de exámenes, porque el ultrasonido es una técnica ultrasonográfica para detección de masas o para ver estructuras. Quistes, tumores. El monocapa es este examen que estamos diciendo, que es, aquí podría detectarse, pero también el monocapa per se no es un examen para detección de virus del papiloma humano. Para detectar virus del papiloma humano hay que correr PCR, DNA viral. Hay que buscar el DNA viral, por ejemplo, con reacción en cadena polimerasa, que es una técnica especializada de laboratorio para buscar eso. Pero usted me habla todo eso y yo me quedo guindando. Usted habló de un examen completo ginecológico. Sí, pero cuando uno va, pero entonces a uno le hacen eso naturalmente. Bueno, depende del médico.
Algunos lo hacen, esa es la otros pregunta, no. porque entonces, ¿cómo la población, cuando hablamos de índices tan altos, se entera, vuelvo a lo mismo, de que tiene papiloma? Bueno, ahí habían otras cosas en la paletita esta que Sí, tenían ustedes, ahí estaba el sí. ácido séptico. Estaba la prueba de Schiller y la prueba de yodo, el Lugol. Pero eso lo hace un doctor. Sí, eso No lo puedo hacer en casa. No, eso lo hace uno en el momento del examen cuando hace la colposcopía. Primero que nada uno pone el ácido acético para ver si aparecen lesiones blanquecinas en el tracto genital, principalmente en el cuello. Y muchas veces con ese examen nos damos cuenta que la paciente no solo tiene virus, sino que además tiene displasia, puede tener displasia severa y a veces hasta un cáncer. Entonces, para eso sirve este examen. Lo que pasa es que este examen tradicionalmente se había reservado solo para las mujeres que tenían papanicolaos alterados. Sí. Pero hay que tener en consideración que el papanicolao tiene fallas hasta de un 40%. Es la tasa de falso negativo. Falso negativo es que si yo tengo 100 mujeres con cáncer y les hago el papanicolao a todas, hasta 40 de esas mujeres me pueden salir con papanicolao normal. Imagínate. Increíble. Esa es la tasa de falso negativo. Pero el papanicolao es de gran ayuda cuando nos dice que hay algo anormal. Ahí hay que prestarle atención. Más Muchísima consultas, atención. Vea lo que veníamos apuntando, doctor. Doña Blanca nos comenta, ¿es posible que una displasia leve tenga relación con el papiloma humano o es lo mismo? Prácticamente son sinónimos. O sea, O sea, la displasia leve es bueno, casi decir 99% virus del decía papiloma usted, humano. doctor. ¿Ah? 99%. Sí, no, es que lo que pasa es que la displasia es un diagnóstico precoz o temprano de alteración celular. Es decir, el llegar a cáncer es como una escalera que tiene varios peldaños. Displasia leve es el primer peldaño. Luego sigue displasia moderada, luego severa, luego carcinoma in situ. pero no microinvasión. necesariamente llego ahí. No necesariamente. Ojo, Ahora, ¿verdad? una cosa muy importante. El 85% de las displasias leves se curan solas. Ah, qué maravilla. O sea, no hay que tratarlas necesariamente, porque tampoco hay que hacer un tsunami en un vaso de agua. Doctor, pero es que uno se asusta. Yo escucho la palabra displasia y a mí me dicen ahorita, apareció alterado y tiene displasia, y la verdad que yo digo, No, hágame algo porque me voy a morir. Eso genera muchísima Tenemos otro angustia, comentario, Janet mucha Jardín, preocupación. que dice, si en los exámenes de sangre sale que no Eso es muy tiene importante, nada, esa es una pregunta ¿por qué valiosísima. razón las verrugas aparecen? Dos cosas. Aquí tenemos que hablar ya de cosas más sofisticadas como es inmunología. Inmunología es la capacidad de defensa que tiene el organismo. Sí. ¿Por qué el virus del papiloma humano no desencadena respuesta de defensa en muchas personas? Porque la infección es local, no es sistémica. O sea, nunca le va a aparecer a una persona anticuerpos en sangre, salvo si se vacunó. Pero los laboratorios para detección de anticuerpos para virus del papiloma humano, eso no se hace de rutina. Yo soy parte de una investigación internacional para investigar vacuna nonavalente del virus del papiloma humano. Es una investigación que ya lleva más de 7 años. Analizamos un grupo de costarricenses que están con nosotros y las vamos siguiendo en el tiempo y hemos tenido resultados espectaculares. Tanto así que la vacuna ya se vende en Estados Unidos y próximamente va a llegar al país. La nonavalente significa que tiene 9 cepas del virus. Wow. Las más frecuentes, las que más problemas dan. El papiloma está en la gente activa sexualmente. Sí. Nada más. A menos de que hayas nacido y No, te hayas hay gente que no contagiado. ha sido activa sexualmente y también tiene el virus, pero el asunto es que entonces, como la infección es local, no desencadena anticuerpos a nivel sistémico, salvo que la paciente o la persona se haya vacunado. Doctor, quiero ayudarle a doña Doris, que nos comenta, quisiera saber sobre los síntomas del hombre, porque a mi hijo le salieron unas verrugas. Uy, qué bien que nos Perfecto, pregunta la por el población hombre. masculina. Bueno, también. el hombre es la parte olvidada de este problema porque en realidad es una cosa que se ha como que limitado mucho a la mujer, pero en realidad hoy en día sabemos que los hombres, bueno, hace mucho tiempo los médicos lo sabemos, que los hombres son parte activa del problema y de la patología, porque ellos también, o los hombres nos vemos también afectados de ¿Genera un estas. cáncer en el hombre? Puede generar cáncer de pene. De pene. Sí, ¿Y y- qué tanto, cuál es la estadística? Lo que pasa es que la estadística, la incidencia de aparición de cáncer de pene no es tan elevada como el de la mujer. Como la De nuestra, ahí que la claro. importancia se haya centralizado en la mujer y no en el hombre. Pero en los hombres también, el síntoma este es el ¿Esa más verruga? terrible. Las verrugas como las que vimos Sí. y más grandes. Inclusive yo he llegado a ver, imagínense un pene con una cosa así, al final una coliflor enorme. Eso característicamente es en fumadores. Por eso. Fumadores. Sí, los fumadores se ven más afectados, Se hombres y alborota más, mujeres. se Sí, les se baja, alborota Se más el alborota virus. más, esa podría ser. ¿Y qué pasa con este chico? ¿Qué le Hay decimos? estas lesiones, como las que Sí. vimos antes y como las que tiene él, hay que quemarlas. Ok. Son lesiones que deben ser quemadas, ya sea Como con los frío, lunares, con... digamos, igual. Sí, Bueno, hay o sea, distintas técnicas que para vaya hacerlo. No entremos en entonces- detalles porque Sí. eso Tenemos a puede Katia ser, López que dice, tengo una amiga que tiene como sarpullido en los labios vaginales. ¿Qué será? puede ser una alergia, pero también podría ser virus del papiloma humano. Habría que revisarla. La Sí, recomendación es es que la vea vaya, un médico.
vaya a verse. O sea, cuando hay alteraciones mejor de una no, vez. obviamente, las alteraciones. Natalie Murillo nos dice, tengo más de 5 años de tener el virus y ya me han hecho lip criocirugía y ya están optando por operarme. Hay una cosa que es muy importante. El virus no es una indicación para cirugía. Eso es un estado ¿cómo crónico, es eso? doctor, Porque yo tengo una conocida, doctor, que sufrió un montón con esto. El problema es, aquí también uno tiene que ser honesto. Los médicos tenemos que ser honestos con nuestras pacientes y tenemos que dar información veraz sin generar alarma. Claro. Y eso cuesta mucho. Y no todo el mundo tiene ese sutil arte de saber informar sin generar expectativas demasiado trágicas, nefastas y trágicas y apocalípticas de lo que le va a pasar a una persona. Porque volvemos al punto. Si yo a usted le digo, bueno, usted tiene virus del papiloma humano. Lo primero, 90% de chances de que lo tuviera. O que me lo diga a mí, digamos, no voy a poner ejemplos externos. Usted me dice, no, sí, yo sé, tengo 90% de oportunidades de tenerlo. ¿Y cuál es el problema? Yo sé que solo el 3% de chance de generar patología. Pero podría ser, ok, vamos a tomar Entonces todas vamos las al punto. Entonces voy a ir a verificar que no tengo patología. Y si estoy seguro que no tengo patología, el hecho de que yo tenga el virus no me obliga a hacerme cirugía. ¿Por qué? Porque el virus va a seguir saliendo positivo. Así le corten de la cintura para abajo, le va a seguir saliendo el virus en algún lado. Tengo una amiga que pasó cosas terribles por ese tipo de comentarios nefastos y le hicieron sufrir un montón hasta que tuvo que cambiar de ginecólogo y le dijeron, no, mamita, tranquila, eso no es así. Sí, acuérdense que el vaso a la mitad de agua depende de quién lo vea. El optimista dice, tenemos agua, y el pesimista dice, se nos está acabando el agua. Vean la preocupación de Laurita, doña Laura, y de verdad que esta preocupación también la externaba como mujeres, madres. El virus se transmite solo por relaciones sexuales o por algún otro contacto físico. Doña Laura. Definitivamente nuestra población es sabia. Hacen preguntas buenísimas. Buenísimas. ¿Cómo no? Esta pregunta es la pregunta de los $100,000. Y esto es lo que más conflicto genera en las relaciones de pareja cuando llega una persona al consultorio con el diagnóstico del virus del papiloma humano. Mi marido porque tiene entonces la culpa, o mi mujer me apareció el me virus. fueron infieles. Entonces sientan a la otra persona a la par y entonces quieren que uno sea juez y árbitro de algo que uno no sabe. Primero que nada, aquí como ejemplos, yo he visto mujeres con infección del virus del papiloma humano que nunca han tenido ningún tipo de contacto sexual. Ojo, ni heterosexual, ni homosexual, ni de nada. Ya mencioné estadísticas cuando empezamos el programa de lo que ocurre con las niñas que pasan a través del canal de parto. 4% de las recién nacidas al mes lo tienen en la vagina, 25% de las niñas de 1 a 5 años lo tienen en la vagina sin haber tenido ningún tipo de contacto ni de abuso sexual. Pero eso es porque pasaron en el canal. Se lo he hecho pasar ahí. Entonces hay gente que dice, bueno, a la que le apareció el virus del papiloma humano hay que hacerle cesárea. No. No había oído eso. No, entonces tampoco es cierto. Sí, porque uno cree que si la sacan por aquí, no, porque resulta que el virus se ha demostrado que el virus flota alegremente en el líquido amniótico. O sea, ya todos los números de la rifa, entonces. Y en un consenso de expertos internacionales en cáncer ginecológico, se llegó a la conclusión que la única indicación para hacer cesárea es si la paciente en el momento del parto tiene lesiones verrucosas, los condilomas, tan grandes que obstruyan el canal de parto. Esa es la única indicación. O sea, que las tenga no es, puede tener lesiones. Lo que pasa es que, como digo yo siempre, por una cuestión de pudor y decencia con el bebé, los médicos preferimos que si hay lesiones activas, o sea, condilomas como los que vimos o más grandes, entonces preferimos hacerle cesárea. Pero no es una indicación. Sumale a esa consulta que te hacíamos anteriormente y combinémoslas con Leonela. ¿Cuánto dura para desarrollarse el virus? ¿Cuánto dura para desarrollarse el virus? Porque yo digo, llego con mi marido y digo, pero tuve una relación anterior o mi marido. El problema es cuando se adquirió el virus. Entonces, sí, el problema es cuando se adquirió el virus. El virus no es que se desarrolle, es que una vez que lo tenemos, no se va de nosotros. Es crónico. Y se va a activar cuando se activa. Un ejemplo, una vez vi una señora que el marido se había muerto cuando ella tenía 40 años de edad. Ella se quedó después de eso viuda,
cuidando su viudez y me llegó a los 62 años de edad, o sea, 22 años después, con un brote de condilomas genitales. Y sin haber tenido ningún contacto con nadie más. La señora, o sea, una persona que no necesita mentir, ya tenía sus hijos, ya tenía su vida hecha. Mi marido se murió, yo me quedé sola, crié a mis hijos y aquí estoy y vea lo que me pasó. Es que, bueno, aquí entonces, tenemos a Miriam. Ve, eso Léalo que usted, doctor. 5 años después a mí me salieron verrugas. verrugas desde hace 5 años, me las quemaron, pero me volvieron a salir. Es que aquí lo que hay que entender es el balance entre las verrugas y el sistema inmunológico. Eso es como tener una fortaleza y tener a los enemigos afuera, esperando que el guarda se duerma para ellos atacar. Sí. Si nosotros tenemos una buena línea de defensa, los policías no se duermen, todo el mundo está pellizcado, no pasa nada. O sea, en pero cuando el guardia del barrio se duerme, asaltan la casa. El sistema inmune hay que trabajarlo. Pero el sistema inmune está sometido a vaivenes cíclicos, la regla. Cuando a las mujeres les viene la menstruación, las defensas se bajan. El más común de todos, el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo, las mujeres dicen, es que mi hijo es sangre de mi sangre. No, señora, el hijo es sangre de su propia sangre, que es la mezcla entre dos individuos diferentes. Entonces, si las mujeres no bajaran su sistema inmunológico para poder tolerar el embarazo, todos los embarazos se perderían en abortos. Entonces, a las mujeres en el embarazo le pasa lo mismo que a la persona que le trasplantan un hígado, un riñón o un corazón. ¿Qué hacen? Le tienen que dar medicamentos que le bajen las defensas, porque si no el organismo ataca el órgano ajeno y lo elimina. Igual sería con el bebé. La pregunta de doña Ángela, que ella nos dice, tengo pelotitas pequeñas en los labios, sangrado todos los días y dolor pélvico. Habría que verlo, porque esas pelotitas podría ser virus del papiloma humano, pero podrían ser varices. ¿Varices? Claro. ¿Ahí? Sí. ¿En los labios, doctor? Sí, las hay chiquititas y grandes. No puede ser. En los labios, sí. Pero... Y a ella hay unos que son lo que llama la gente cabecitas de vena. ¿Sí? A algunas señoras les sale un montón de puntitos de esos moraditos que hay que tener mucho cuidado y no tocarlos porque si no se podríamos confundir con una coliflor, efectivamente. Bueno, se ven como lunares muy azulados, muy oscuros, que dan la impresión de la lesión que vimos inicialmente. Pero son puntos capilares. ¿Y qué examen sería recomendable para ella? Nada más que la revise alguien con experiencia. Kimi Chacón dice, si en el pene aparecen pelotas como tipo cabeza de vena y se brota toda la punta hasta el punto de rajarse y picar, ¿qué podría ser? Podría ser eso, pero también... Cabeza de vena, punta hasta el punto de rajarse, se brota toda y pica mucho. Mejor que lo valore alguien. Y ojalá que sea alguien que tenga experiencia con virus del papiloma humano e inclusive le recomendaría que lo vea un ginecólogo mejor. Ahora, con todo este panorama, para las señoras que tienen ahí hijas en las casas, ¿verdad? La solución moderna, sí, digo, vacunarse. ¿Cómo protejo a mi hija? ¿Hay alguna manera realmente las inyecciones que hay las protegen estas 22 cepas? ¿Hablaste? No sé cuántas cepas existen. 20. 20 sí. Son las que dijiste. Bueno, vea, a partir del año 2002, 2003, no me acuerdo cuánto, sale al mercado la primera vacuna contra cáncer, que es la vacuna... contra el virus del papiloma humano. Hemos visto respuestas increíbles a nivel mundial. El laboratorio más interesante es Australia. Australia es un subcontinente, en realidad no es un continente, pero es un subcontinente que... continente, Dios mío, después me van a comer, no importa. Digamos que es una isla grandotota. Tiene un programa de vacunación obligatorio para todos los niños a partir de los 9 años de edad, hombres y mujeres. 9 años. Esa es la solución, vacunar a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque el sistema inmunológico es joven y responde muy bien ante los estímulos externos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. A partir de los 9 años. Entonces, se vacunan a ambos sexos. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que se va a llamar el fenómeno del efecto de rebaño. Si usted vacuna, eso se vio con la vacuna de la hepatitis B, si usted vacuna a un grupo de individuos de una población, por contigüidad extiende la inmunidad a los otros individuos del rebaño. Claro. Ese es el fenómeno de rebaño. Entonces, al vacunar a las mujeres y a los hombres, entonces, secundariamente usted está vacunando, protegiendo a otras mujeres porque estos hombres van a estar sanos. Claro. Sí, claro. Y lo más interesante que ha ocurrido en Australia es que ellos tienen las tasas de arrugas, digamos que ellos tenían, imaginemos que esta es la cantidad de arrugas que ellos tenían antes de la vacuna. Ajá. Comenzaron a vacunar y empezó a pasar esto. Y se acercan, no están en cero, pero
le da a uno la tentación de pensar que en algún momento podría en Australia llegar a desaparecer. ¿Por qué? Por la vacunación masiva que se da a todos los niños. Entonces, cuando usted tenga toda la población que creció, va a pasar lo que en algún día ocurrió con la viruela. La viruela está erradicada. Porque se logró vacunar a toda la población mundial y ya desapareció la viruela. Doctor, vea qué interesante Figueroa también, Pati. Pamela nos menciona, puede salir la verruga afuera, pero por dentro también. Sí, lo que pasa es que las verrugas internas son poco frecuentes. Uno ve, digamos, una mujer que está llena de verrugas, así, le estoy hablando de a veces uno quema 30 verrugas en una persona. Y revisa el espéculo, cuello, vagina, no hay nada. Limpio. Alguna vez aparecen, pero son menos del 10% de los casos. Ahora, las personas que están diagnosticadas con el papiloma, con el virus del papiloma, porque también lo que no queremos es alarmar, si hablamos de 90 y pico % de la población, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto que hagamos nosotras como portadoras o los hombres también? Bueno, es que lo interesante de los estudios de la vacuna fue que la población a vacunar no solo son los niños. Los estudios se hicieron en mujeres, en niñas, de 9 a 15 años primero, de 15 a 26 y de 26 a 45 años. Híjole, o sea, es y todos se benefician. Eso era lo que le iba a consultar. Ahora, si ya yo soy portadora del virus, ¿me puedo vacunar? Sí, claro. Porque hay una cosa muy interesante. Primero que nada, en ningún estudio limitó la vacuna a mujeres que fueran vírgenes. Que ya personas lo con que se pedía era que tuvieran menos de 5 parejas sexuales, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante. Hay estudios que han demostrado que cuando una mujer tiene su primer contacto sexual, aunque haya sido una sola vez, en las mejores sabanas de su lugar de origen, en los próximos 36 meses, hasta el 46% de las mujeres van a tener DNA viral en los genitales, después de un único contacto. Eso significa que una mujer que ha tenido 5 contactos ha tenido muchas más probabilidades de tener el virus. Entonces llegamos a ese 90% que yo hablaba. Y la otra cosa más interesante es que los estudios demuestran que el 73% de las mujeres tienen solo una cepa viral. Un 22% tienen 2. Eso nos da 90 y tanto. Y un 5% tiene, un 4 y algo por ciento tiene 3 cepas. Y menos del 1% tiene las 4 cepas que tiene la vacuna que más cepas tiene. Entonces eso significa que aunque ya tengamos un virus, nos protegemos contra otros. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo acá en nuestra casa.